Buenas noches y bienvenidos a Susurros de la Luna. Esta noche, traigo un tema que recibo con mucha frecuencia en los mensajes que me llegan. Un tema que divide opiniones de forma radical, porque hay quienes lo consideran superstición pura, y quienes lo consideran una de las prácticas más oscuras y reales que existen en nuestra cultura. Estoy hablando de los amarres, de la magia de manipulación, como prefieren llamarla algunos. Esa práctica que busca doblar la voluntad de una persona hacia los deseos de otra, usando medios que van más allá de lo que la razón convencional acepta como posible. Es el relato de una mujer que vio el proceso completo desde adentro, que estuvo presente mientras su hermano cambiaba de una forma que ninguna explicación médica o psicológica logró cubrir completamente, que investigó, que encontró evidencia física, y que finalmente buscó ayuda para deshacer lo que alguien más había hecho con una intención muy clara. Esta mujer se llama Patricia. Tiene 42 años, vive en Guanajuato capital, y lo que me contó sobre su hermano menor, a quien llamaremos Marcos, me dejó pensando durante días en las formas en que las personas pueden hacerse daño unas a otras usando herramientas que la mayoría de nosotros prefiere creer que no existen. Les advierto que esta historia involucra manipulación deliberada, cambios de personalidad profundos y el descubrimiento de objetos que alguien colocó conscientemente para causar daño. No tiene un desenlace completamente feliz, porque este tipo de historias rara vez lo tienen. Pero sí tiene un desenlace, y eso ya es más de lo que muchas familias en situaciones similares logran. Prepárense y escuchen. Mi nombre es Patricia. Tengo 42 años y vivo en Guanajuato desde que nací. Soy la mayor de 3 hermanos. El del medio es Marcos, que tiene 38, y la menor es mi hermana Verónica, de 35. Somos una familia unida en el sentido real de esa palabra, no en el sentido de postal, sino en el sentido de que cuando algo le pasa a uno, los otros dos están ahí sin que nadie tenga que pedirlo. Lo que le pasó a Marcos empezó hace 2 años, y durante casi 8 meses ninguno de nosotros supo cómo nombrarlo. Eso es lo más difícil de este tipo de situaciones, creo. Cuando algo está mal de una forma que no cabe en ninguna categoría familiar. El tiempo que se pierde buscando el nombre correcto es tiempo que el daño sigue acumulándose. Marcos siempre había sido el más estable de los 3. Trabajo fijo desde los 23 años, en una empresa de distribución de materiales de construcción donde había escalado hasta ser supervisor de logística. Casa propia, o bueno, pagándose en crédito, que en este país es lo más cercano a casa propia que la mayoría alcanzamos. Relación seria con una mujer que se llama Daniela, 4 años juntos cuando empezó todo esto, viviendo juntos desde el 2º año. Sin grandes dramas, sin vicios problemáticos, sin deudas fuera de control. El tipo de vida que desde afuera parece sencilla pero que por dentro requiere mucho trabajo sostener. Conoció a Renata en una reunión de trabajo. Ella era representante de ventas de uno de los proveedores con quienes Marcos coordinaba pedidos. Empezaron a tener contacto laboral regular. Luego el contacto se volvió más frecuente de lo necesario para el trabajo, y en algún punto que Marcos nunca nos supo precisar exactamente, Renata empezó a aparecer en su vida de formas que iban más allá de lo profesional. Nosotros supimos de Renata porque Daniela nos llamó preocupada. No era una llamada de celos típica, eso lo entendí desde el principio, porque conozco a Daniela hace 4 años, y no es una mujer celosa por naturaleza. Era una llamada de genuina preocupación porque Marcos había empezado a comportarse de formas que ella no reconocía. El primer cambio que Daniela notó fue en el sueño. Marcos siempre había dormido bien, 8 horas, sin interrupciones, el tipo de dormilón que necesitaba 2 alarmas. De repente empezó a tener insomnio severo, despertando múltiples veces en la noche, a veces saliendo de la cama a caminar por la casa en la madrugada. Cuando Daniela le preguntaba qué le pasaba, él decía que no sabía, que simplemente no podía dormir, que tenía la mente acelerada. El segundo cambio fue el humor. Marcos se volvió irritable de una forma que no le conocíamos. Siempre había sido tranquilo, de los que prefieren evitar el conflicto, de los que ceden en las discusiones para mantener la paz.
De repente tenía reacciones desproporcionadas ante cosas pequeñas. Se enojaba por situaciones que antes habría dejado pasar. Discutía con Daniela por cosas menores con una intensidad que a ella la dejaba confundida y lastimada. El tercero, y el que más nos preocupó a Verónica y a mí cuando Daniela nos lo contó, fue el distanciamiento. Marcos empezó a alejarse de su círculo, cancelaba planes con amigos, dejó de venir a las comidas familiares del domingo que habían sido sagradas en nuestra familia durante años, respondía a los mensajes con monosílabos o no respondía. Cuando lograba hablar con él en persona se sentía ausente, como si una parte de él estuviera en otro lugar. Verónica dijo lo que las tres pensábamos, pero ninguna había dicho. ¿Será que está teniendo una relación con esa mujer del trabajo y que el distanciamiento es culpa? Eso habría sido lo más lógico, lo más común, lo más explicable. Pero Daniela nos dijo algo que no encajaba con esa explicación. Marcos no se veía bien. No se veía como alguien que está viviendo una historia emocionante en secreto. Se veía como alguien que está sufriendo algo que no entiende. Había perdido peso. Tenía ojeras permanentes. A veces en medio de una conversación se detenía y se quedaba mirando el vacío durante segundos que se sentían largos antes de volver. Fuimos a verlo. Verónica y yo un sábado por la tarde, sin avisar mucho para que no tuviera tiempo de preparar excusas. Lo encontramos en su casa. Daniela había salido a propósito para darnos espacio. Marcos nos abrió la puerta y el impacto de verlo fue suficiente para que Verónica me apretara el brazo sin decir nada. Había bajado como 8 kilos. Tenía cara de no haber dormido bien en semanas. Sus ojos, que siempre habían sido vivaces y directos, tenían algo apagado, como si la persona detrás de ellos estuviera muy cansada o muy lejos. Tomamos café en su sala y hablamos, o intentamos hablar. Marcos reconoció que no estaba bien, pero no podía decir qué le pasaba. Decía que se sentía confundido, que tenía pensamientos que no reconocía como suyos, que a veces sentía que quería hacer cosas que la parte racional de él sabía que no debía hacer, pero que el impulso era muy fuerte. Le pregunté a qué tipo de cosas se refería. Dudó mucho antes de responder. Finalmente dijo que pensaba mucho en Renata, que esos pensamientos llegaban de forma invasiva, que no eran pensamientos que él elegía tener, sino que aparecían solos y no se iban. Dijo que a veces cuando estaba con Daniela, a quien quería y con quien quería estar, tenía la sensación física de que había algo tirando de él hacia otro lugar. Me quedé callada procesando eso. Verónica le preguntó directamente, ¿Renata te ha propuesto algo? ¿Ha intentado que dejes a Daniela? Marcos dijo que sí, que Renata era muy explícita sobre lo que quería, que lo buscaba constantemente, que a veces la presión que sentía de ese lado era tan fuerte que le costaba trabajo pensar con claridad. Le preguntamos si había puesto límites. Nos dijo que lo había intentado, pero que cada vez que lo hacía algo pasaba. No sabía cómo explicarlo. Simplemente que su determinación se disolvía cuando estaba cerca de ella, o incluso cuando hablaba con ella por teléfono. Esa tarde, de regreso a mi casa, Verónica me dijo algo que yo había estado pensando, pero que me resistía a decir en voz alta. Patricia, esto no se parece a una simple infatuación. Algo está mal de una forma diferente. Le dije que sí. Le dije que llevaba semanas pensando en algo que nuestra abuela materna, que había sido una mujer con mucho conocimiento de estas cosas, nos había contado alguna vez sobre señales de intervención externa en el comportamiento de una persona. Verónica me miró. Yo la miré. Ninguna quería ser la primera en decir la palabra. Finalmente la dije yo, amarre. El silencio que siguió no fue de incredulidad, sino de reconocimiento. Las dos habíamos crecido en Guanajuato. Las dos habíamos escuchado a adultos hablar de estas cosas con la misma naturalidad con que hablaban de enfermedades o de problemas económicos. No éramos mujeres que lo descartaran automáticamente, pero tampoco éramos mujeres que llegáramos a esa conclusión sin evidencia. La evidencia llegó 2 semanas después, y llegó de la forma más concreta posible. Daniela estaba reorganizando el closet del cuarto que compartía con Marcos, algo que hacía cada temporada para rotar ropa. En el fondo del closet, en la parte de Marcos, empujada hasta la pared y cubierta por zapatos que no se usaban,
encontró algo que no debería estar ahí. Era un pequeño envoltorio de tela oscura, amarrado con hilo rojo, del tamaño de un puño cerrado. Lo tomó sin abrirlo y me llamó de inmediato, con la voz de alguien que acaba de encontrar algo que confirma un miedo que tenía pero que esperaba no confirmar. Fui a su casa esa misma tarde. El envoltorio estaba en la mesa de la cocina cuando llegué. Lo examiné sin abrirlo. La tela era oscura, casi negra, y el hilo rojo con que estaba amarrado daba varias vueltas y tenía nudos en puntos específicos. Tenía un olor particular, una mezcla de algo floral y algo más oscuro que no supe identificar. Verónica llegó media hora después. Las tres nos quedamos mirando ese objeto en la mesa con la misma expresión. Fue Daniela quien lo abrió, con manos que no le temblaban porque Daniela es de las personas que cuando está asustada se vuelve más determinada, no menos. Dentro había varias cosas. Lo que parecía ser tierra, unos pelos atados con el mismo hilo rojo, algo que podría haber sido una fotografía muy pequeña doblada muchas veces, y un pedazo de papel con escritura que ninguna de las tres pudo leer, porque estaba en un lenguaje o código que no reconocimos. También había algo más, lo que confirmó para mí que esto era intencional y dirigido. Un objeto personal de Marcos. Un botón, específicamente, que Daniela reconoció como proveniente de una camisa de Marcos que había desaparecido meses atrás y que Marcos había dado por perdida. Alguien había entrado al closet de mi hermano. Alguien había tomado algo suyo. Y alguien había dejado ese envoltorio escondido entre sus cosas. La única persona que había tenido acceso al closet de Marcos, además de Daniela, era Renata, que había estado en esa casa en una ocasión que Marcos nos había mencionado sin darle importancia. Una visita supuestamente relacionada con unos documentos de trabajo. Esa noche las tres tomamos una decisión que ninguna verbalizó completamente, pero que las tres entendimos. No íbamos a esperar más a ver si las cosas mejoraban solas. No íbamos a seguir buscando explicaciones en consultorios médicos o en conversaciones de pareja. Íbamos a buscar a alguien que supiera qué era ese objeto, qué contenía y qué se podía hacer al respecto. El problema era a quién acudir. Guanajuato no es un lugar donde este tipo de conocimiento sea difícil de encontrar, pero sí es un lugar donde la calidad de quien lo practica varía enormemente. Nuestra abuela materna, que había sabido de estas cosas, había fallecido años atrás. No teníamos un contacto de confianza establecido, y la naturaleza del problema hacía que no pudiéramos simplemente buscar en Google y llamar al primero que apareciera. Fue mi mamá quien resolvió ese problema, aunque para resolverlo tuvimos que contarle lo que estaba pasando con Marcos, conversación que habíamos estado postergando porque sabíamos que iba a ser difícil. Mi mamá tiene 67 años, y es una mujer que ha visto suficiente vida para no escandalizarse fácilmente. Cuando le mostramos el envoltorio y le explicamos lo que habíamos encontrado y el contexto de los meses anteriores, no dijo que estábamos locas, ni que éramos supersticiosas. Se quedó en silencio un momento. Tomó el objeto con cuidado sin abrirlo, lo examinó y dijo: «Hay que ir con Doña Consuelo». Doña Consuelo era una mujer a quien mi mamá conocía desde hacía décadas. Una señora mayor que vivía en una colonia al oriente de la ciudad y que, según mi mamá, había ayudado a más de una familia del vecindario en situaciones similares. Mi mamá había ido con ella una sola vez, muchos años atrás, por un asunto que nunca nos había contado en detalle. Lo que sí nos dijo era que Doña Consuelo era de las personas que saben lo que hacen, que no cobra fortunas, que no dramatiza y que sobre todo no promete lo que no puede cumplir. Eso último me pareció importante, porque en el estado de desesperación en que estábamos, cualquiera que nos prometiera resolver todo rápido y sin consecuencias habría tenido nuestra atención, y eso nos habría hecho vulnerables a personas que se aprovechan exactamente de esa desesperación. Fuimos mi mamá, Verónica y yo. Daniela quiso ir, pero decidimos que era mejor que se quedara con Marcos sin que él supiera exactamente qué estábamos haciendo. No porque quisiéramos ocultarle cosas, sino porque Marcos, en ese estado, con esa confusión que lo caracterizaba, podía reaccionar de formas que dificultaran el proceso. Doña Consuelo vivía en una casa normal de colonia popular,
fachada de tabique rojo sin aplanar con una maceta de bugambilia en la entrada. Una señora de unos 75 años nos abrió la puerta, pequeña, con el cabello completamente blanco recogido, con unos ojos oscuros que tenían esa calidad de atención concentrada que he aprendido a asociar con personas que realmente escuchan cuando alguien habla. Nos hizo pasar a una sala sencilla. No había nada en esa sala que la hiciera diferente a cualquier otra sala de cualquier otra casa de Guanajuato, excepto, quizá, por el olor. Una mezcla de copal, hierbas secas y algo más dulce que no supe identificar, pero que no era desagradable. Le explicamos la situación. Escuchó todo sin interrumpir, igual que había hecho la señora Remedios en la historia de Ernesto. Ese tipo de escucha activa que no interrumpe, porque está procesando cada detalle. Cuando terminamos, le entregamos el envoltorio que habíamos llevado envuelto en una tela blanca, como doña Consuelo había pedido por teléfono, cuando mi mamá la había llamado para hacer la cita. Lo tomó. Lo examinó por fuera durante un momento largo sin abrirlo. Luego lo abrió con una práctica que indicaba que había hecho esto antes muchas veces. Examinó el contenido en silencio. Su expresión no cambió de forma dramática, pero sus ojos se entornaron levemente cuando vio el papel con la escritura y el botón de la camisa de Marcos. Cuando terminó de examinar todo, lo volvió a envolver en la tela blanca y lo puso aparte. Nos miró y dijo, con la misma normalidad con que un médico daría un diagnóstico: esto es un trabajo hecho con intención clara. No es cosa de alguien que aprendió 4 cosas en internet. Alguien que sabe lo que hace preparó esto. Le pregunté qué significaba exactamente, qué estaba diseñado para hacer. Doña Consuelo explicó con una paciencia que agradecí porque ninguna de las 3 éramos expertas en esto. Nos dijo que los elementos que había encontrado en el envoltorio indicaban un trabajo de dominación y atadura, que su propósito era crear una dependencia en la persona objetivo, una confusión de la voluntad que la hacía incapaz de tomar decisiones claras en ciertas áreas, mientras simultáneamente la jalaba hacia quien había encargado o hecho el trabajo. Nos dijo que el objeto personal, el botón, era el elemento que anclaba el trabajo a Marcos específicamente, que sin ese anclaje el trabajo no habría tenido dirección. Verónica preguntó lo que todas pensábamos. ¿Quién lo había hecho? ¿Renata lo había hecho ella misma o había contratado a alguien? Doña Consuelo dijo que por la calidad del trabajo era casi seguro que Renata había contratado a alguien con conocimiento real, que esto no era algo que una persona sin experiencia pudiera preparar correctamente. Dijo también que no le correspondía a ella señalar culpables, porque ella no había estado presente, que lo que le constaba era el objeto y sus características, no la persona que lo había encargado. Luego dijo algo que me pareció importante y honesto, que no podía garantizarnos que deshacer el trabajo resolvería todo inmediatamente, que el tiempo que Marcos llevaba bajo esa influencia había creado patrones de pensamiento y comportamiento que tardarían en normalizarse incluso después de que el trabajo fuera neutralizado, que debíamos tener paciencia y no esperar una transformación instantánea. Le pregunté si podía ayudarnos. Dijo que sí, pero que necesitaba que Marcos estuviera presente, que trabajar solo con el objeto encontrado era posible hasta cierto punto, pero que para deshacer completamente el trabajo, necesitaba trabajar también con la persona afectada. Eso representaba el problema más grande que teníamos, porque Marcos no sabía exactamente qué estábamos haciendo, y no sabíamos cómo explicárselo sin que reaccionara de alguna forma que complicara todo. Esa noche hablamos con él. Las 4, mi mamá, Verónica, Daniela y yo. Fue Daniela quien tomó la iniciativa porque era ella quien tenía la relación más directa con él y porque conocía mejor que nadie cómo hablarle. Le contó sobre el envoltorio que había encontrado en el closet. Le mostró fotos del contenido porque habíamos decidido no llevarle el objeto físico para no exponerlo más a él antes de que doña Consuelo hiciera su trabajo. La reacción de Marcos fue la que menos esperábamos. No se sorprendió. Nos dijo que había algo que no nos había contado, porque no sabía cómo decirlo sin sonar como que estaba perdiendo la razón. Nos dijo que desde hacía meses tenía sueños muy vívidos con Renata, sueños que se sentían demasiado reales para ser sueños normales,
donde ella aparecía diciéndole cosas que al despertar no recordaba con claridad, pero cuyo efecto permanecía. Una sensación de obligación, de deuda, de que había algo que la conectaba con él de una forma que él no había elegido, pero que no podía ignorar. Nos dijo que había habido momentos en que había sentido físicamente como si algo tirara de él, una presión en el pecho que se intensificaba cuando se alejaba de su teléfono o cuando pasaba tiempo sin responder los mensajes de Renata. Nos dijo también algo que me heló, que una tarde, unas semanas atrás, había estado a punto de hacer algo que habría destruido su relación con Daniela de forma irreparable. No entró en detalles, pero fue suficientemente específico para que entendiéramos la gravedad. Y nos dijo que en ese momento, justo cuando estaba a punto de tomar esa decisión, había sentido algo que describió como una mano que lo detuvo. No literal, no física, sino una resistencia interna que de repente apareció donde no había habido ninguna, que esa resistencia le había dado el tiempo suficiente para alejarse de la situación. Daniela, que lo estaba escuchando, tomó su mano sin decir nada. Marcos aceptó ir con doña Consuelo. La sesión con doña Consuelo fue privada en el sentido de que solo estuvieron presentes ella, Marcos y mi mamá como acompañante de confianza. Verónica, Daniela y yo esperamos en la sala. Duró casi 2 horas. Lo que nos contó Marcos después fue fragmentado porque no todo el proceso era fácil de describir con palabras, pero nos dijo que doña Consuelo había trabajado con él directamente usando oraciones, hierbas y un proceso de limpia que él describió como físicamente intenso sin ser doloroso, como si algo que había estado adherido a él fuera removido con esfuerzo. También nos dijo que doña Consuelo le había dicho algo que él necesitaba escuchar de alguien que no fuera su familia o Daniela, alguien sin interés personal en el resultado, que lo que le había pasado no era su culpa, que la vulnerabilidad que Renata o quien hubiera encargado ese trabajo había explotado no era una debilidad de carácter, sino simplemente humanidad, que cualquier persona puede ser afectada por este tipo de trabajos cuando se hacen correctamente, porque operan en niveles que la voluntad consciente no siempre puede defender. Doña Consuelo también le dio instrucciones para los días siguientes, cosas que debía hacer y cosas que debía evitar durante un periodo de tiempo específico. Le dijo que cortara el contacto con Renata completamente, no gradualmente sino de forma definitiva, y que si Renata intentaba contactarlo por cualquier medio que no respondiera bajo ninguna circunstancia, durante al menos 30 días. Le explicó que el trabajo deshecho dejaba una especie de canal abierto que podía ser reactivado si el contacto continuaba, y que ese canal necesitaba cerrarse con tiempo y distancia. El objeto que habíamos encontrado en el closet doña Consuelo lo retuvo para su tratamiento. Nos dijo que no debíamos preocuparnos por él, que ella sabía qué hacer con ese tipo de objetos para neutralizarlos completamente. Los días que siguieron no fueron mágicos ni instantáneos, exactamente como doña Consuelo había advertido. Marcos siguió irritable durante una semana más. Siguió durmiendo mal durante varios días. Hubo momentos en que el impulso de responder a Renata, que efectivamente intentó contactarlo por teléfono, por mensaje, incluso a través de un colega del trabajo, era visible en su cara como una tensión física que tenía que trabajar conscientemente para resistir. No fue sencillo, y no pretendemos que lo fue, pero fue cambiando. Gradualmente, de la misma forma gradual en que había empeorado, empezó a mejorar. El sueño fue lo primero en normalizarse, después de casi 10 días. Luego el apetito. Luego el humor, que volvió a ser el de Marcos que conocíamos, tranquilo, dispuesto a ceder, sin esas explosiones desproporcionadas que habían caracterizado los meses anteriores. A las 3 semanas vino a la comida familiar del domingo por primera vez en meses. Se sentó en su lugar de siempre, comió con apetito, participó en la conversación con una presencia que no había tenido desde antes de que todo empezara. Mi mamá, que es de las que no llora fácilmente, tuvo que levantarse un momento de la mesa con el pretexto de revisar algo en la cocina. Daniela nos dijo una semana después que por primera vez en mucho tiempo, Marcos había dormido una noche completa sin despertarse, sin caminar por la casa de madrugada.
sin esa agitación que había caracterizado sus noches durante casi 8 meses. Renata eventualmente dejó de intentar el contacto. La empresa de Marcos resolvió la situación laboral, que estaba siendo incómoda, reasignando al proveedor a otro contacto dentro de la empresa. Marcos no tuvo que volver a verla. Eso fue hace un año. Marcos y Daniela siguen juntos. Han tenido que trabajar en reconstruir la confianza que los meses de comportamiento extraño dañaron, porque esas cosas no se reparan solas aunque la causa haya sido externa. Han ido con alguien que los ayuda a procesar todo. Están bien, en el sentido honesto de esa palabra. No en el sentido de que todo quedó perfecto, sino en el sentido de que están trabajando juntos en la misma dirección. Lo que me quedó a mí de todo esto son cosas que no sé completamente cómo organizar, pero que quiero compartir de todas formas porque creo que pueden serle útiles a alguien. Lo primero es que los cambios de personalidad inexplicables en alguien que conocemos bien merecen atención seria, no inmediatamente una conclusión de intervención externa. Eso sería saltarse pasos importantes. Pero sí atención. Cuando alguien que conocemos desde siempre empieza a actuar de formas que no reconocemos, que él mismo no reconoce, que no tienen explicación en circunstancias externas visibles, vale la pena no descartar ninguna posibilidad demasiado rápido. Lo segundo es sobre reconocer las señales específicas que en nuestra experiencia indicaron que algo externo estaba involucrado. El distanciamiento progresivo de la red de apoyo natural. Los pensamientos que la persona describe como no propios, como invasivos, como ajenos a su forma habitual de pensar, la sensación física de ser jalado hacia algo o alguien contra la voluntad consciente, el deterioro físico sin causa médica identificable. No digo que estas señales siempre signifiquen lo que significaron en el caso de Marcos. Digo que en conjunto formaron un patrón que en retrospectiva era más claro de lo que nos pareció mientras lo vivíamos. Lo tercero, y esto me parece lo más importante, si buscan ayuda para una situación así, busquen a alguien que no les prometa resultados inmediatos ni perfectos. Doña Consuelo nos dijo desde el principio que el proceso tomaría tiempo y que habría trabajo de nuestra parte también. Esa honestidad fue lo que nos hizo confiar en ella. Desconfíen de quien les promete soluciones instantáneas o quien les pide cantidades de dinero desproporcionadas como condición para ayudarles. Hay personas que aprovechan exactamente el tipo de desesperación que vivimos nosotras para hacer su propio daño de una forma diferente. Y lo último, hay personas que hacen estas cosas, que recurren a métodos así para conseguir lo que quieren de otras personas. No sé qué lleva a alguien a ese punto, qué combinación de desesperación o de falta de escrúpulos o de creencia en que el fin justifica los medios, produce a alguien capaz de encargar deliberadamente el daño de otra persona. No tengo respuesta para eso. Solo sé que existe, que le pasó a mi hermano, y que nuestra familia tuvo la fortuna de encontrarlo a tiempo y de encontrar a alguien que supiera ayudar. Marcos está bien. Eso es lo que importa, todo lo demás es contexto.